Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio, este conversatorio del programa de Ecología Integral de la UCI. Una vez más, estamos acá con grandes amigas y amigos que nos acompañan para seguir pensando juntos esta cultura del cuidado, en esta red de encuentros que venimos teniendo, que, bueno, quieren ser un espacio de diálogo cálido, familiar, de diálogo en el que podamos ir conociendo, intercambiando opiniones, bueno, viendo cómo de qué forma podemos ir trabajando juntos una cultura que nos ayude a vivir mejor. Sabemos que cada vez hay más, bueno, cuestiones emergentes que tienen que ver con la ecología, y con la ecología es esta mirada integral, cuestiones que, bueno, nos desafían, nos interpelan, y hoy especialmente vamos a enfocarnos en lo que es el ámbito educativo, que sabemos que es un ámbito que muchas veces tiene como la llave que nos permite como ir caminando o proponiendo vías de solución, transitando caminos que nos ayuden a poder tener construir nuevas visiones de cambio. Bueno, la educación es sin duda una plataforma privilegiada para pensar por ahí nuevos paradigmas, nuevas formas de vida, nuevos estilos de ser, de relación, y en definitiva nos, bueno, den la oportunidad o la posibilidad de pensar un mundo a veces más humano, más fraterno, más convivible, ¿no? Y hoy nos acompaña una amiga muy especial, Carla Sabatini. Carla es coordinadora ejecutiva de la Cátedra UNESCO de Educación para la Sostenibilidad y la Ciudadanía Global de la Universidad de San Andrés. Así que bueno, es un honor tenerte con nosotros, Carla, en este espacio. Para mí es un honor estar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y ya que ponés la charla así en ese tono cálido, cercano y familiar, bueno, aprovecho y comparto con los presentes que mucho de lo que vamos a hablar acá a veces parece operar como en el plano abstracto de las ideas y en realidad aterriza en el más importante de todos, que es el de los vínculos, ¿no? Y con Fer y con Felipe pasó algo así. Nos conocimos en el ámbito de la Universidad de San Andrés, pero nos fuimos reencontrando en otros espacios y ellos fueron alumnos y ahora yo aprendo con ellos y de los caminos los caminos propios a los que fueron llevando las conversaciones que tuvimos en el aula. Así que también los y las aliento a ustedes, como está Alejo acá también, que pasó por otro curso nuestro, a tenerle fe a los vínculos, ni más ni menos, cuando otros aspectos de lo que vamos a hablar hoy no ayuden o no acompañen en la aparente transformación hacia un mundo mejor. Así que gracias, Fer y Felipe, por la invitación una vez más. Bueno, yo adhiero 100% a lo que dicen. Yo les sugiero también que tengan cuidado con el vínculo con Carla, porque te puede llevar a lugares, digamos, difíciles, como por ejemplo hacer una tesis de maestría y esas cosas, o te manda a otro lugar a hacer una experiencia medio rara. Entonces, nada, está bueno lo de los vínculos, el vínculo con Carla, nada, cuídenlo. Eh, y Hacete bueno, cargo de tu alma viajera y aventurera, Felipe, de yo no todo. tengo nada que ver. Bueno, sí, como les decía, Carla fue quien me acompañó en mi tesis de maestría y yo la hice sobre esta temática, básicamente. Entonces para mí es un honor que esté acá y hacerle algunas de las preguntas que supuestamente yo tenía que contestar en mi tesis, ¿no? Pero que claramente estamos en camino. Entonces para mí es importante el tono en este conversatorio y en todo lo que estamos haciendo desde este espacio que el tono sea de propuesta y de exploración más que de verdad eh, tallada en piedra, que no la tenemos, ¿no? Y creo que es parte es propio de este ámbito mantener como la humildad y la apertura de mente, ¿no? A seguir aprendiendo. Y bueno, por ahí un poco para empezar con alguna pregunta que nos vaya acercando a lo central de este conversatorio, de este tema, era preguntarte un poco, Carla, por ahí si reconoces algunos hitos en tu camino
algunos hechos, cosas o experiencias puntuales que te fueron acercando al rol que hoy tenés o a la llegada que tenés, a los trabajos vinculados con esta temática que te van surgiendo? ¿Cuáles fueron las cosas quizás personales o profesionales que fueron conduciéndote hasta acá? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Bueno, creo que ahora, a mi mediana edad, en pocos días cumplo 48 años, puedo mirar para atrás mi vida y de alguna manera constelar esos hitos en una clave muy integrada en la que no me resulta muy fácil separar hitos personales de profesionales, ¿no? Creo que uno va habitando lo que le pasa en la vida más o menos accidentadamente, a veces abrazándolo, pero sí lo que te van dando los años es esa capacidad de hacer una cierta mirada retrospectiva y construir un sentido sobre lo vivido, lo elegido y lo no elegido también, ¿no? Y en ese sentido puedo compartir que un componente muy fuerte tiene que ver con mi crianza, mi primera casa común que fue mi familia. Yo tuve la suerte de tener padres, por un lado, muy científicos, mi madre muy inusual para su edad, tiene casi 80 años y fue una de las dos mujeres que se recibieron como ingeniera, con dos ingenierías por allá por los años 60, y después se dedicó a la ingeniería nuclear, con lo cual no salgo de un repollo galáctico, ¿no? En mi casa yo hacía dibujitos que tenían como marca de agua el modelo atómico de Bohr, y entonces obviamente en cuanto pude preguntar, porque era papel reutilizado, ¿qué es esto? Mi mamá me explicó hasta la teoría de los orbitales con mis escasos 4 años, en vez de decirme, bueno, vos no te preocupes, es el logo del lugar donde trabaja mamá, ¿no? Entonces eso por un lado, y mi papá, aunque tenía la misma profesión que mi mamá, eligió trabajar en la industria química, y siempre fue un alma nómade y muy viajero, muy aventurero. Entonces, por ahí un jueves, cosa que no sé si recomiendo como en los shows de magia que te dicen no necesariamente pruebe esto en su casa, nos pasaba a buscar con algún bolsito preparado o no, con cierta antelación, que podía contener desde un traje de baño hasta una campera de mucho abrigo y con destino incierto. Y daba igual si terminábamos en Santa Cruz o en La Rioja, y a veces él ni siquiera lo tenía claro cuando arrancaba el viaje, ¿no? Y así tuve una crianza en la que pasé muchas horas junto a mis hermanos, tengo un hermano menor y una hermana mucho menor, mirando kilómetros de paisaje y aprendiendo a observar que había una correlación entre cómo lucían las casas, lo que la gente tenía puesto, lo que emergía del suelo y bueno, cómo se veían los efectos del clima alrededor, y hasta incluso contando las cantidades de curvas catenarias que describían los cables, ¿no? Entonces fui de alguna manera forzada pero forzada en un re buen sentido, lo digo, ¿no? A observar esa correlación tan indivisible y que para mí se hizo obvia en mi crianza entre lo humano y lo no humano, y también cómo esa relación formatea lo humano mucho más de lo que los humanos nos damos cuenta. No sé si eso es claro. Entonces, bueno, esa primera inspiración que yo recibí en mi casa me acompañó a lo largo de toda mi vida, y mi papá, que partió hace ya 5 años, medio prematuramente, lamentablemente, en la última conversación que tuvimos, miren qué íntimo lo que les cuento, repasamos juntos el sitio de parques nacionales, y en aquel entonces había 27, ahora por suerte hay más, y habíamos ido juntos a 24, lo cual para mí es un recuerdo que atesoro, y se los cuento con una sonrisa agradecida, ¿no? No con tristeza. Entonces, bueno, eso estuvo siempre y me sigue acompañando, y yo trato de replicarlo en mi modo de vida con mi familia, y tengo la suerte de poder hacerlo, que entiendo que no es algo que está a disposición de todas y todos. Y después, bueno, me formé como docente, un poco también por rebeldía al mundo de mis padres y buscando una profesión que fuera más amigable con los ritmos familiares que la que ellos tuvieron. Y
siempre tuve una inquietud y una sensación de un sinsabor, de que yo no me sentía cómoda quedándome todo el tiempo en el ámbito escolar. Trabajé como docente en escuelas medias, en formación docente, y también ocupé algunos cargos directivos, y me formé en el año 2003, empecé mi vínculo con la Universidad de San Andrés, 2003, ¿no? Ya van a ser casi 20 años. Y eso fue un camino de transformación para mí, que también me acercó a trabajar profesionalmente en ámbitos distintos, a través de ONGs y a través de también la gestión pública, en ámbitos de diferentes provincias, y también de realidades socioeducativas muy vulnerables y muy favorecidas, y me dio herramientas teóricas también para conocer ese paisaje, para ordenarlo en mi cabeza y para empezar, al principio casi sin saberlo, a gestar una inquietud, que es la que hoy en día trato de motorizar en mi trabajo en la Cátedra UNESCO, de hacer de las herramientas que la investigación educativa pone a disposición para mejorar la gestión pedagógica de las escuelas, independientemente de los recursos que tengan, más allá de que es cierto que hay que darles recursos a las escuelas. Bueno, quise integrar, digamos, todo eso que lo tuve en mi andar y que fue parte de mi camino profesional también en la gestión pública durante unos 7 u 8 años. Y bueno, eso lo pude maridar con mi interés por la sostenibilidad, por no solo lo ambiental, sino la sostenibilidad entendida más así como ese vínculo muy estrecho e indivisible entre lo humano y lo no humano. Y entonces un poco mi trabajo de hoy en día se trata de eso, de llevar el mensaje de que la educación para la sostenibilidad, una educación que ponga la sostenibilidad en el corazón del propósito de lo que hace, y que equipe a los ciudadanos para saberse parte de un mundo global, pero también que puedan actuar de manera relevante en su localidad, en su realidad más inmediata. Bueno, eso es en sí una oportunidad para traccionar la mejora escolar, y todas las herramientas de trabajo de la mejora escolar demuestran que eso es así, y no es, digamos, un entusiasmo mío. Así que me fui un poco por las ramas, pero les avisé de antemano, es No, está difícil perfecto. separar. Está perfecto. Por ahí, un poco volviendo a tu primera, algo dijiste también recién, pero volviendo al primer hito que contaste, que era más lo intrafamiliar, se me ocurría preguntarte ¿cómo ves hoy que está esta interacción entre los humanos y lo no humano? Digamos, ¿cómo ves esto que muchas veces sirve como motor también, ¿no? Para trabajar por la sostenibilidad o por esta conciencia global y la acción local, pero ¿cómo lo ves en el mundo y de qué manera se expresa la interacción entre los humanos y los no humanos, lo no humano? Bueno, es una pregunta enorme, como las que me sueles hacer vos siempre, eh, que solo puedo responder de a pinceladas, ¿no? Porque no puedo generalizar, el mundo es ancho y ajeno, como decía una profesora mía, muy académica ella, pero que le gustaba citar este tipo de proverbios. Y claramente, lo, seguramente hay muchas maneras muy distintas de ver la interacción entre lo humano y lo no humano, ¿no? Yo soy turista de alguna de esas maneras, como las de diferentes cosmovisiones. No sé, me apasiona la cosmovisión andina o la cosmovisión guaraní, pero la verdad es que tampoco podría reproducir acá con precisión cómo ve la cosmovisión andina la relación de lo humano con lo no humano. Pero entonces la primera respuesta es, hay muchas respuestas a esa pregunta, y no son siempre las más obvias y las nuestras de los que estamos acá, de un mundo de personas latinoamericanas, mayormente blancas, de herencia colonial, no sé, regidas en nuestro día a día por un conjunto de pautas de consumo cultural que fuimos adoptando, a veces de manera más inconsciente o sin cuestionamientos. Entonces, si me vuelvo más a ese lugar que habito, que, para ser sincera, es más afín, yo no, de guaraní no tengo nada, soy
descendiente de cuarta generación de familias de italianos, y nada, y vivo en la zona norte de la suburbia de Buenos Aires, y por mucho que me gusta viajar por el país, con todo el respeto debo decir, no sé bien cómo la ven otros, ¿no? Desde el lugar que yo habito, sí, me parece que estamos en un momento esperanzador, donde nos estamos despertando un poco, por lo menos algunos cuantos, obviamente todos ustedes sí, por eso están acá, por lo menos a empezar a preguntarnos de dónde viene lo que consumimos, si es necesario consumir todo lo que consumimos, quiénes pagan precios y qué precios detrás de todo lo que consumimos, cuáles son los costos ambientales también, incluso qué discusiones hay detrás, sociales, económicas, etcétera. Me parece que en ese sentido las generaciones más jóvenes tienen menos prejuicio de grieta política, tienen menos prejuicio de distinciones sociales, y aunque los movimientos juveniles actuales son muy variopintos y muchos de ellos están muy ideologizados, nos están mostrando, por lo menos a mi generación, que soy más grande, que cuando las papas queman y el bien común es aquello por lo que hay que trabajar, la diversidad es un valor, y a partir de la diversidad se puede construir, y no tenemos que pensar y hablar todos igual para hacer ciertas cosas juntos en la dirección correcta que hace falta hacer, como disminuir la huella de carbono, como pensar esa transición de una manera justa que reconozca a los que menos voz tienen, y que reconozca a los que menos recursos tienen, que también suelen ser los más vulnerables a los efectos de las crisis sanitarias y climáticas que se derivan de ese modo, perdón, tengo una mosca, de ese modo poco sano de habitar el planeta y de relacionarnos entre nosotros los seres humanos y también entre lo humano y lo no humano. Y yo pensaba por ahí, obviamente basándote en tu propia experiencia, lo que vos tenés más cerca, ¿de qué manera juega la educación en esto? Porque vos hablaste de una generación más joven, o los más jóvenes que por ahí empiezan a ver la diversidad como un valor, y por otro lado, veo que hay una cultura que sigue ciertos lineamientos de, por ejemplo, de separación con la naturaleza, o lo que hablabas vos, ¿no? No, eh, de no ser consciente de lo que se consume, de dónde viene lo que consumimos y el impacto que eso tiene, y demás. Entonces la pregunta va directamente al modelo educativo que vos tenés más cerca, ¿no? Por ahí tiene que ser la provincia de Buenos Aires, o por ahí el argentino, y decir, ¿cómo juega el modelo educativo, el sistema educativo formal en esta construcción de un paradigma? Bueno, de nuevo ahí echo mano de la caja de herramientas del campo de la mejora escolar, y seguramente para ustedes no es novedad la idea de que la escuela, por generalizar, ¿no? Pero las instituciones educativas, vale también para institutos de formación docente, de formación profesional, incluso para nosotros las universidades. La escuela en ese sentido más amplio tiene una gramática propia, un modo de funcionar que hace que básicamente si cualquiera de nosotros pasamos por afuera de una institución educativa en cualquier lugar de nuestro país, solamente con mirar desde afuera nos damos cuenta que es una institución educativa, podemos intuir más o menos lo que está pasando, cómo están distribuidos los alumnos en los espacios, podemos inferir algunos rituales, sabemos que el tiempo está organizado a cargo de distintos profesores en una cierta grilla horaria, y que el conocimiento para ser transmitido es como artificialmente extraído del mundo real y reproducido en esta grilla de compartimentos que muchas veces son estancos, que no dialogan entre sí. Más allá de que, de nuevo, no quiero ser injusta y el escenario del mapa educativo es súper diverso y hay experiencias maravillosas, ¿no? Yo estoy hablando como de la generalidad de
de lo que cuesta, de todavía dónde cuesta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros trabajamos desde nuestro programa con docentes de escuelas que nos dicen, pero yo para poder llegar a fin de mes tengo que juntar 48 horas cátedra y yo soy profesor de química, entonces trabajo en 8 escuelas técnicas y voy dando de a puchitos de horas y voy de una a la otra. Entonces, ¿en qué momento querés que yo me siente a planificar con otro colega de historia, por decir algo, para tratar de integrar en un proyecto interdisciplinario algo que permita que mis alumnos aborden la cuestión del desarrollo sostenible o alguna problemática ambiental, cuando realmente las condiciones estructurales del sistema no favorecen esto? Entonces, bueno, eso es cierto, es como el punto de partida de la mala noticia, de que estamos mal en muchos aspectos. También la contracara de eso es que hay no solo experiencias aisladas maravillosas, hay programas provinciales que con muy poco y con mucho entusiasmo y con mucho tiempo de sostener el compromiso más allá de las gestiones, porque los actores a veces cambian las gestiones políticas, pero se van quedando en el sistema y esperan a que venga la próxima elección y desde otro lugar operan y sostienen y acompañan. Y la verdad es que las experiencias más transformadoras y más maravillosas las he visto en lugares donde precisamente los recursos son más escasos. Y bueno, por ponerlo también en clave de desigualdad de oportunidades y volver al rol de la educación, que vos me preguntabas en un sentido más amplio, Felipe, ¿no? Cuando cualquiera de nosotros se forma como educadores, intuyo que ustedes, si están acá, en su gran mayoría tendrán algo que ver con ese camino. Siempre se nos dice, cuando empezás, ¿no?, en las materias de problemas teóricos de la educación, los fundamentos de la educación, como les llamen en el caminito de aprendizaje que hayan hecho, te dicen, la educación es por antonomasia, por excelencia, el vehículo social que les da la bienvenida a los recién llegados a una cultura. Y a partir de eso se les enseña a hacer, a estar con otros en el mundo. A eso le agregaría, no lo digo yo, ya lo viene diciendo UNESCO desde el año 2005, a transformarse a uno mismo y al mundo. Entonces, esta perspectiva de incorporar la sostenibilidad en el corazón muchas veces da justamente en el clavo de eso, da a chicas y chicos que muchas veces su realidad les dice no podés, no vale la pena, no tiene sentido que te esfuerces, no vas a cambiar nada. Cuando la escuela se vuelve un lugar donde ellos pueden operar una transformación, a veces ambiental, a veces socioambiental, a veces socioambiental y económica, pero cuando ellos se pueden involucrar en una experiencia vivencial donde pueden medir la contribución que realizan, es sumamente empoderador y es disruptivo de ese mensaje tan autodeterminante de que no tiene sentido esforzarse e ir a la escuela. Así que nada, podría hablar horas de esa pregunta, Felipe, pero en síntesis el rol de la educación tiene que ser ese. Más allá de enseñar a hacer y conocer, es enseñar y estar con otros en el mundo, es enseñar a transformarse a uno mismo y al mundo. Me parece que en esa transformación es donde está la clave, ¿no? Y en ese sentido siempre soy muy positiva porque tenemos con qué en nuestro país. Hay mucho de qué aprender, solo falta conocerlo y salir ahí afuera y explorarlo, ¿no? Que lleva tiempo, recursos, compromiso, obvio es un desafío, pero bueno. Carla, perdón, por ahí te llevo otra vez a foja cero, pero quizás hay algunos acá no tienen tan claro el concepto de la educación para la sostenibilidad. Algo estás diciendo, pero por ahí te quería preguntar brevísimamente, ¿cómo definirías la educación para la sustentabilidad o la perspectiva de la educación para la sostenibilidad? Bien. Bueno, para empezar, los invito a explorar. La definición más linda para mí es la de la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra no es un documento, sino un movimiento que plasmó un documento ya en el año 2000, traducido a muchísimos idiomas y que
arribó a esa definición que tiene como 4 paginitas, no es un parrafito que podría reproducir ahora acá, pero tiene 4 pilares que tienen que ver con la integridad ecológica, con la paz, con la igualdad, con la solidez de las instituciones, y bueno, y 16 principios, no se los voy a reproducir porque aparte voy a meter la pata si los quiero decir de memoria, pero ¿a qué voy con esto? Que la Carta de la Tierra es esta síntesis muy integral y muy idónea que recoge una pluralidad de voces, de académicos, de gobiernos, de empresarios, de pueblos indígenas, de jóvenes, activistas y otros no, a los que se fue a buscar y preguntarles vos qué opinás. Y bueno, si uno la lee, ha perdurado en el tiempo con una validez y una pertinencia que pareciera no agotarse nunca. Pero más allá del documento en sí, como puntapié inicial, si alguna de las personas que están aquí ahora escuchando nunca escucharon hablar de educación para la sostenibilidad y la ciudadanía global, suele tener sus raíces en la educación ambiental, que se le reconoce sus orígenes en los años 60, 70 con los primeros movimientos activistas ecologistas, y se fue complejizando y hay muchas voces, muchos debates. Hoy por hoy las Naciones Unidas está trabajando en que todos los países miembros adhieran a una agenda a la que se arribó por consenso en el año 2015, que es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esta idea de desarrollo sostenible, si ustedes la googlean, van a ver que trasciende lo ambiental y que plantea 17 objetivos, que son 17 grandes temas, ¿no? Desde hambre, pasando por biodiversidad, por la vida en los océanos, la acción climática, la igualdad de género, el consumo responsable, las energías limpias, medio que está todo ahí, y a su vez esos 17 objetivos tienen metas que cada país reterritorializa y traduce en indicadores. Entonces la idea es que podamos tener algunos estándares a nivel global para que la ciencia pueda ir recogiendo cómo vamos, ¿no? Si vamos progresando. Por eso ustedes ahora en los medios van a escuchar mucho que se viene la COP, que es la conferencia de las partes que se celebra todos los años de parte de Naciones Unidas, para discutir la cuestión del cambio climático. Entonces siempre se parte de un diagnóstico de cómo vienen las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay toda una jerga un poco compleja con la que no los quiero aburrir acá en eso, pero que de alguna manera se sintetiza en esta idea de que, para ver por qué educación para la sostenibilidad, porque bueno, se trata de un campo, un quehacer dentro de la educación que se preocupa por, como les decía más temprano cuando les contaba mi recorrido personal, ver cómo pueden las escuelas abordar estos grandes desafíos del mundo en el que vivimos y que van más allá de lo ambiental. El cambio climático es el síntoma de un modo problemático de habitar de los seres humanos a este planeta, que le hicimos daño y ahora lo tenemos que revertir. De eso se trata la mitigación. Nos tenemos que adaptar y no todos nos podemos adaptar por igual. Los más vulnerables nos podemos adaptar, se pueden adaptar menos, gracias a Dios. Creo que no estoy dentro de las personas más vulnerables. Y por último, todos tenemos la necesidad, la obligación, el imperativo ético, les diría, de desarrollar resiliencia, que es la capacidad de acomodar y movernos adelante frente a todos estos cambios. Y entonces la educación para todo eso se preocupa por generar las habilidades, las competencias, pero también el conocimiento, los contenidos y también los valores que hacen falta en las comunidades, en las sociedades, para construir un mundo distinto, un mundo que revierta un poco toda esta situación de crisis, ¿no? Bueno, los pasé un poco por algunas claves, si quieren después pongo en el chat ODS, Carta de la Tierra, ¿qué más Ahí yo fui mencioné? pegando los links de ambas cosas. Gracias, qué rápido, Felipe, siempre. Yo te hago una última pregunta antes de que Felipe haga una más complicada, porque, bueno, en mi caso, yo también trabajo en una escuela y a veces me llama un poco la atención, digamos, quizás cómo la escuela todavía le cuesta incorporar un poco esto que es la perspectiva o de la educación para la sostenibilidad en medio de, digamos, de crisis o de cuestiones que cada vez son más emergentes, cada vez tienen más peso en la sociedad. Bueno, ahora está la
el cambio climático, pero cada vez hay cuestiones que tienen más volumen y uno se da cuenta que la escuela a veces es un ámbito al que le cuesta mirar para afuera, involucrarse con estas temáticas, dejar que estas temáticas interpelen los proyectos educativos para que estos a veces se vuelvan realmente significativos, ¿no? Bueno, hay como un desfasaje ahí, para los que trabajamos dentro del sistema y de repente nos asomamos a estas ventanas como la que vos trabajás, y sí, parece que estamos, no digo en mundos en paralelo, pero a veces cuesta que estas cuestiones entren para la escuela y a veces entran por la ventana y no por ahí por la puerta de adelante, digamos, ¿no? ¿Vos cómo sentís que viene evolucionando esto y cómo, digamos, lo ves más permeable, ves al sistema educativo más, como en mejor disposición para ir como asumiendo estos desafíos, estos interrogantes? ¿Cómo lo percibís? Mira, creo que, de nuevo, es una pregunta que es distinta según el contexto y el entorno, pero creo que, aunque sea un cliché, estamos frente a un momento de gran oportunidad. La pandemia puso tan patas para arriba a la educación que si ahora no nos preguntamos qué sentido tiene lo que hacemos adentro de la escuela, ahora que sabemos qué preciado es cada minuto que sucede adentro de la escuela y que además estamos volviendo a las escuelas, algunos con presencialidad total, otros no, van y vuelven. Yo hoy tengo a mis hijas en casa por burbuja cerrada, por ejemplo, pero bueno, en toda esta complejidad que nos cacheteó tanto, por decírtelo en términos muy académicos, si no instalamos la pregunta de, bueno, ¿no valdría la pena repensar cómo estaba invirtiendo mi tiempo yo en mi actividad docente? Claro que los docentes están recontra desgastados, estamos, yo también estoy en ese barco, estamos agotados, estamos quizás ahora un poquitito más revalorizados a partir de la pandemia, porque ahora que le tocó a buena parte de la sociedad tener que hacerse cargo de muchas de las cosas que hacíamos nosotros, bueno, de pronto a veces hay un poco más de empatía. Y entonces seguir pidiéndoles a los docentes es difícil. Pero por otro lado, por lo menos en mi experiencia práctica, insisto, hablo desde mi quintita chiquitita de saber, pero cuando los docentes como Alejo, ahí que es testimonio de esto, o como Samantha, que también la vi por ahí, se deciden a invertir ese tiempo y esfuerzo extra de planificar con otros un modo diferente de enseñar, que no sea solamente hacer un proyecto interdisciplinario precioso y lleno de colores artificiales, sino que también instale la pregunta acerca de cuál es la trama que subyace, cuál es el relato que estoy contando todos los días más allá de los proyectos. Realmente ese esfuerzo, obviamente ese esfuerzo requiere otros con los cuales trabajar, requiere capacitación, requiere lectura, requiere ganas, requiere alumnos que también acompañen en la prueba y error, pero eso generalmente siempre está. Y la vuelta que trae, el retorno a la inversión que trae es maravillosa, porque los chicos se enganchan, se motivan, se empoderan y nos superan. Por eso es que empecé la charla hablando de los jóvenes que están ahí afuera. A ver, son chicos de edad de escuela secundaria y para arriba. Y hablan a la par, no solo con, sino que hablan como cualquier funcionario de la COP, les guste o no les guste lo que diga, los que dicen, etcétera, ¿no? Entonces, esto que vos decís, Fer, es clave. Sí, estamos agotados los docentes, pero ahora más que nunca tenemos que invertir en hacer las cosas distinto, en preocuparnos menos por qué enseñamos, en el sentido de no meter tanto contenido y preocuparnos más porque el cómo sea más vivencial y de meter las manos en la masa y de involucrar a los chicos con lo que pasa allá afuera, pero clave fundamental que sea siempre en un tono esperanzador. Tampoco queremos, nada, yo la adoro a Greta y la aplaudo de pie, pero tampoco queremos que todos los chicos tengan el nivel de angustia, de amargura y de lo que los especialistas denominan ecofobia, que a veces es como el efecto colateral no deseado, ¿no? Yo frente a esto no puedo hacer nada, o bueno, se está hablando de una ansiedad climática en la generación de jóvenes, y eso también es sumamente injusto, y ahí como docentes tenemos un poder que no tiene ni Google ni todo el contenido que anda dando vueltas. Ahí lo tenemos nosotros como adultos que los andamiamos, los acompañamos, los cuidamos y les mostramos una trama diferente. Y cuando hablo de trama es repensar también cuando no estamos trabajando en un proyecto y volvemos al día a día y trabajamos un contenido.
tener el cuidado de que ese contenido no borre con el codo lo que hicimos con la mano con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, enseñamos a entender sistémicamente cómo hay una interrelación entre la huerta y el jardín de mariposas, y tratamos de inculcar un pensamiento sistémico, y después presentamos a las provincias únicamente como divisiones políticas y nos olvidamos de las ecorregiones, o las presentamos como circuitos productivos a las ecorregiones. Entonces, el Alto Valle es la región de la manzana, y la pampa húmeda es la región de la soja, y el litoral es la región de la madera, y entonces ahí de nuevo estamos hablando de la naturaleza como recurso, y ahí deshicimos todo lo bello biofílico de encantarlos con la naturaleza, de hacerlos meter las manos en el milagro de la vida, ¿no? Y bueno, ahí es donde tenemos que estar recontra atentos, y por eso está bueno trabajar juntos y está bueno conversar como estamos haciendo nosotros ahora. Buenísimo. Yo me gustaría también abrir espacio a que la gente haga sus propias preguntas por ahí. Me queda algo dando vuelta respecto de la contextualización. Digo, bueno, ¿por dónde arranco? ¿No? Vos nombraste muchas veces esto de trabajar interdisciplinariamente, creo que hay otras cosas también que significa llevar esta forma de educación a la escuela, o al aula, o a una institución educativa, pero me pregunto, ¿cuáles son los primeros pasos para reconocer de qué manera mi escuela, o desde mi lugar, desde mi rol, puedo involucrar o lograr incorporar a mi práctica educativa la educación para la sostenibilidad y ciudadanía global? Bien. Bueno, siempre nosotros aconsejamos un doble juego, ¿no? Por un lado, mirar afuera lo que está pasando en el mundo, entonces familiarizarse con estas movidas globales de los ODS, de las COP, del cambio climático, del activismo juvenil, también, ¿por qué no?, de los OBB, los Objetivos del Buen Vivir, que es como una movida más del pensamiento ambiental latinoamericano que contesta y discute mucho con el desarrollo sostenible, y con esa idea de que el desarrollo sostenible suena muy bien, pero sigue de alguna manera avalando como supuesto de partida a un modo de producir y de prosperar en el mundo que todavía está anclado en una lógica capitalista. Yo no estoy diciendo con esto que una sea buena u otra, sino que es interesante el ejercicio de que nuestros alumnos contrasten los supuestos detrás. Entonces, esto de salir a mirar un poco lo que está pasando en el mundo y ponerlo en diálogo con lo que los chicos piensan, ayudarlos a pensar y a discutir esto por un lado, y después también achicar el foco de la lente y mirar alrededor, porque en todas las escuelas pasan cosas maravillosas que nadie sabe que pasan, o que poca gente sabe que pasan, o que más o menos sabemos que pasan por ahí, que el otro hace, pero por falta de tiempo, a veces por falta de apoyo del equipo directivo, a veces porque las prioridades están puestas visiblemente en otro lado por parte del equipo directivo, pero no hay tampoco una una resistencia manifiesta, pero simplemente va pasando que nadie se fue ocupando hablamos siempre de una imagen muy sencillita, de constelar las estrellitas que ya hay en el universo escolar, en ese cielo, ¿no? Eso ya de por sí alinea un montón de voluntades, porque te permite reconocer que hay mucha gente haciendo cosas valiosas, muchas veces son los chicos los que lo están haciendo, y que lo que necesitamos entonces es encontrar un sentido propio institucional, un acuerdo que valga para nosotros, que nosotros digamos, nosotros como escuela entendemos que el problema allá fuera de nuestros mundos, de nuestros muros, es todo este. Acá estamos haciendo todo esto, queremos alinearnos con eso porque, plim, 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 y lo vamos a hacer asumiendo, para empezar, estos 2, 3 compromisos. Y va a haber alguien identificado como responsable que se va a ocupar de, no necesariamente una persona, idealmente un comité colegiado donde haya diferentes voces de diferentes sectores de la organización, que se ocupe de ir monitoreando cómo vamos. Para eso van a tener que hacerse la pregunta inicial de ¿cómo sabremos cómo vamos? Entonces va a haber que construir indicadores, o sea, ¿a qué voy con esto? Sí es necesario conocimiento de lo que pasa afuera, sí es necesario tener un conjunto de habilidades de planificación estratégica situada, sí es necesario
tener un liderazgo bien distribuido, y si es necesario plantearse todo el tiempo cómo podemos hacer las cosas más participativamente, que a veces implica llegar más lento, pero también permite construir desde un lugar más legítimo, ¿no? Y eso va a hacer que sea más duradero. Entonces, por el camino de paso, no olvidarse de registrar esa memoria, porque esa memoria es un capital de identidad de la institución, que cuando las personas van y vienen y se van, va quedando como legado que construye para los que vienen después, para corregirlo, para mejorarlo, para seguir creciendo sobre él. Pero eso es otra cosa que pasa poco en las escuelas. Se construye poco registro, se mide poco impacto, y hay como una cierta fobia de que como los docentes estamos cansados y planificamos todo el tiempo nuestras clases y nuestros programas y nuestra materia, además planificar un plan de trabajo es una tarea extra, y en realidad una es parte de la otra. Si podemos ver cómo la planificación de nuestra clase abona a ese plan estratégico que es el camino al que vamos todos juntos como escuela, entonces no es energía duplicada, sino al revés, ahorrada, ¿no? Es una estrategia de eficiencia energética, les diría. Pero bueno, de nuevo, sobrevolé aceleradamente años Sí, de... buenísimo. No sé por qué lo que estabas diciendo me hizo acordar una experiencia que tuve con mis alumnos de sustentabilidad, que los mandé al colegio a ver qué veían con el pensamiento sistémico, tratando de integrar cosas. Y vuelve un grupo y dice, tenemos que derribar el proyecto de juntar tapitas. Digo, no, la que me metí, no puedo creer. Dice, porque todas esas tapitas quiere decir que no están reutilizando las botellas. Entonces están promoviendo el consumo, y ahí yo dije como, bueno, tardamos en llegar acá, ¿no? Pero llegaron, ¿no? Ahora después la pregunta que me quedó a mí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el proyecto de tapitas que dan visibilidad y que bueno, que mucha gente por ahí empieza su desarrollo de conciencia ambiental a partir de esas cuestiones más educativas, o lo frenamos, ¿no? Y vamos un poquito más al cambio de paradigma más profundo? Pero bueno, esa no es una pregunta, sino una... No, pero está re buena tu reflexión, y aunque no sea una pregunta, me subo para responder. No hay un camino unívoco para todos, cada uno tiene que transitar con prueba y error, y a veces es como el juego de la oca, que vas a avanzar 3 casilleros y retroceder 4, pero lo que instala esa pregunta acerca del consumo también está buenísimo. Y por otro lado, si el consumo de la botella está mejor, que siga un circuito adecuado de moverse hacia la economía circular, o de llegar a la disposición final que tenga que llegar. Para mí es cuestión de que cada uno en su entorno institucional vaya encontrando el camino de una conversación de calidad, más allá del logro medible de cuántos kilos de residuos lograron devolver al circuito productivo, o de cuánta energía lograron ahorrar de un año a otro, que todo eso también es valioso y está, pero es como el cambio climático, es un síntoma visible de otras cosas que a veces no están o son un poquito más superficiales, ¿no? La gestión ambiental edilicia es un aspecto, porque tenemos que trabajar en la enseñanza, en el aprendizaje, eso es los proyectos, pero también esa mirada inquisidora al currículum, de que nuestro relato no borre con el codo lo que estamos haciendo con la mano de los proyectos. Todo el tiempo movilizar la participación en todos los ámbitos, involucrar a gente de limpieza, a gente, involucrar las voces de las familias, a las organizaciones que están en el barrio, ver siempre cómo podemos hacer que sea más participativo, y por supuesto siempre que los chicos decidan. Y en todo, tengo que enseñarles, no sé, los voy a tomar una prueba de matemática, darles a elegir entre 3 consignas, es una manera también de predicar con mi ejemplo la participación en un momento que no es un proyecto ambiental. Si todo el tiempo estoy abriendo el juego a eso, es estar atento a esas cosas todo el tiempo, ¿no? Y eso sí requiere una última área de intervención, que es como una gestión estratégica, de planificación más estratégica, que a veces es pedagógica y a veces es de todo junto, para que lo edilicio dialogue con lo pedagógico, y lo que pasa en lo edilicio está al servicio de lo pedagógico y no al revés, que muchas veces es así. Buenísimo, Carla. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Tenemos unos 15 minutos para este espacio. Así que los invito a pensar, y simplemente
si tienen una pregunta, se desmutean y avanzan. Los apabullé. Vale una Pues, reflexión, una sí, reacción. claro, eso iba a decir. Andrea. Andrea, dale. Sí, no, algo va a ser muy concreto. Concretamente, nosotros en el colegio hacemos el proyecto de tapitas. Habría que evidentemente sumarle algo para que sea algo más globalizado, ¿no? Como que hacemos las tapitas para el Garrahan y es algo muy, muy institucionalizado y todo el mundo lo sabe, pero capaz que como que queda corto, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Eso es algo como que queda medio como trunco. Sí, o sea, siempre la invitación para ustedes es a no solo preguntarse ustedes, sino trabajar con sus alumnas y alumnos cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. El sentido de juntar tapitas para el Garrahan. ¿Qué hace? ¿Los chicos saben qué hace el Garrahan con eso? ¿Los chicos saben qué pasa si la tapita no la llevan ahí? Se hacen la pregunta sobre el camino alternativo. ¿Qué puede pasar con esa tapita? ¿Cuáles son todos los otros caminos que puede seguir la tapita si no la traen al colegio para el Garrahan? Y de todas las respuestas que surjan de estas preguntas concretas y chiquitas y aterrizadas en la realidad de los chicos, ustedes también poder empezar a dialogar con ese sentido más global de la Carta de la Tierra, del consumo, de la dificultad para degradar, de la importancia de construir circuitos de economía circular, donde lo que es un desecho para mí es un insumo para otro, que en la naturaleza todo es circular, nada es lineal. Nosotros somos la única especie que extraemos, procesamos y desechamos, y mucho de lo que desechamos no le sirve a nadie, solo daña. Entonces, bueno, de a poquito ir instalando esa conversación por el sentido es clave. Y a veces queda ahí arriba, ¿no? Abstracto. Pero no, vuelvan todo el tiempo a qué tiene que ver la tapita con qué clase de persona quiero ser y en qué mundo quiero vivir. ¿Por qué estoy trayendo la tapita vinculado con esa pregunta, ¿no? No sé si te... Sí, recontra, recontra. Igualmente, yendo a lo concreto, perdón, sigo preguntando después. Dale, dale, sí. Disculpas, con total humildad. Llevar la tapita al Garrahan es algo súper positivo, y la pregunta que vos disparás, yo misma no la sé. ¿Qué otra cosa ahí vi que pusieron en el chat que se pueden hacer otras cosas con las tapitas? O sea, obviamente sí se pueden reciclar de mil maneras, pero estamos aportando una. Totalmente. Yo por ahí para meterme y resolver el lío en el que nos metimos con el tema de las tapitas, que fue un ejemplo, yo creo que mi ganancia, o sea, el proyecto de las tapitas siguió, pero yo ahí me di cuenta que había trascendido, como habían aprendido a pensar sistémicamente y a entender que la complejidad de la cuestión. Después hay, o sea, la complejidad baja a una forma de hacer las cosas, pero por ahí lo que está diciendo Carla es el pensamiento sistémico está logrado y esos chicos lo van a aplicar en su vida. Entonces van a decir, cambiaron los carteles de la calle, buenísimo, ahora no me voy a perder. Y por ahí también van a pensar, bueno, y le dieron trabajo a un montón de personas. Y también van a pensar, ¿y qué habrá pasado con los carteles viejos? O sea, con cualquier cosa que se vayan cruzando en la calle, la van a complejizar y se van a dar cuenta que en verdad lo ambiental con lo social, con lo económico, está íntimamente relacionado y estamos conectados con la naturaleza. Solamente en los fines prácticos nos podemos separarlo. Solamente eso. Ahí, ¿Entiende? buenísimo. María Luisa, gracias. No. A vos. Gracias, Yo Felipe. solo, sí, buenas, ¿cómo te va? Gracias. placer. No, yo solo un comentario, me gustó mucho tu presentación, porque lo hiciste de tu experiencia de sostenibilidad, que en realidad es una experiencia de armonía y de conexión, ¿no? De conexión con vos, con la naturaleza, ¿no? De observar las distintas, en fin, urbanizaciones o acciones humanas dentro de esa geografía, dentro de ese paisaje. Me pareció muy, muy rico y
Y no dejo de pensar que esa experiencia, más allá de la producción y de lo que hacemos con una cosa, lo que hacemos con el otro, lo que podemos hacer, es una base, ¿no? Como para que abrirnos un poco a esa integración, a esa interdependencia desde nuestra propia experiencia familiar. Todos hemos tenido, no sé, esa experiencia de agarrar una manzana, una mandarina, el arbolito, la cosa, ¿no? Que es recuperar esa armonía un poco que hemos perdido con ese individualismo. Y me pareció muy rico tu presentación desde allí, y me parece, no sé, que en cualquier intento, ¿no?, de introducir el tema de la sostenibilidad tendría que estar desde la experiencia de la conexión, ¿no? Y de la experiencia de ver un poco la belleza y la armonía como algo que en este momento está roto, pero que es esperanzador y promisorio, ¿no? Y bueno, y si los chicos pueden narrar este relato que vos decías que está como por detrás de, pueden narrar su propia experiencia, me parece que sería algo promisorio a la hora de la educación, ¿no? De estar tallerizando de alguna manera esta propuesta que me parece sumamente interesante y humanizante, ¿no? Es decir, Qué lindo nada. lo que decís, María Luisa, espectacular. Muchísimas gracias. Sí, a veces me pone un poco triste que con re buena intención los docentes en el afán, porque fueron formados así y porque están formateados así por esa gramática de la que hablábamos antes, de partir del conocimiento, empiezan por abrumar a los chicos con lo alarmante de las problemáticas ambientales, ¿no? Cuando yo era chica, yo lloraba con las fotos del pingüino empetrolado y tenía una materia, yo iba a una escuela bilingüe y se llamaba Current Affairs, ¿no? Cosas como que el título es difícil de traducir, pero alude a cosas actuales. Y básicamente todo lo que a mí me enseñaban a lo largo de mis 5 años de educación secundaria, de lo que estaba sucediendo actualmente, los asuntos actuales del mundo, no me daban muchas ganas de salir a ese mundo y de tratar de hacer algo, o al revés, me debatía entre las ganas de quedarme chiquita y que todavía no fuera mi responsabilidad solucionar todo eso, o al revés, el decir, bueno, ¿cómo hago frente a todo esto? Yo nunca voy a poder hacer nada útil, y eso es de lo que yo les hablaba más rapidito y al pasar, de esa sensación de ecofobia que muchas veces paraliza, ¿no? El otro día hablaba con la mamá de una amiguita de mi hija que me decía que su hija estaba muy preocupada por el cambio climático y que su maestra le había dicho, vos te vas a morir antes de cambio climático que de vejez, ¿no? Entiendo que esa maestra tuvo una intención genuina de alertar y de despertar conciencias, pero eso es el camino que tenemos que evitar, porque a muchos les funciona, o sea, a las Gretas del mundo les funciona, pero Greta hay una sola y después tenemos, no sé, tenemos a Bruno, a Violeta, tenemos unos 4 o 5 personajes que llegan ahí a las esferas donde marcan una diferencia y sacuden el avispero, pero por el camino tenemos un montón de chicos que se quedan o desinteresados y siguen con la suya y se preocupan por la marca de la zapatilla o por consumir más y más de otro montón de cosas que no siempre son buenas para ellos, y otros que, bueno, simplemente por el camino se angustian y pierden las esperanzas, ni más ni menos que de construir. Y eso justamente es lo opuesto a nuestro rol docente, que es llevarlos de la mano, darle la bienvenida y decirles, qué bueno que viniste a este mundo, vos vas a hacer una diferencia, es mejor el mundo a partir de que vos llegaste acá, vamos a descubrir juntos qué es lo que vos sí podés aportar. Y eso es en esencia de lo que hablaba Paulo Freire, de lo que hablaba John Dewey, de lo que hablaba Comenius en el año 1600, el famoso vínculo del amor docente, ¿no? Que bueno, en el ámbito cristiano de la UCI, no hace falta que les explique cuántas otras traducciones tanto más bellas que podemos pensar en Jesús como maestro, pero tampoco quiero darle un cariz religioso a la charla, porque más allá de eso, digo, ahí es donde está la profunda dimensión también espiritual de la sostenibilidad, del invitar como educadores a los seres humanos que tenemos delante a preguntarse por su conexión con eso más grande y más trascendente
que le podés llamar creación, le podés llamar naturaleza, pero hay que preparar al chico para descubrir que está conectado con algo tanto más grande y tan abrumador que a veces puede estar bueno y a veces no, ¿no? Entonces, en ese cuidado, todas las experiencias, como cuando mi mamá iba a la escuela y en primero superior hacía la germinación del poroto, que tienen que ver con ver genuinamente el milagro de la vida y la enredadera que crece en la grieta de la pared si no tenemos una mega huerta en la escuela y si no tenemos árboles y un jardín de mariposas. Digo, el milagro de la vida se abre paso en todos lados. Entonces, nuestra misión más importante, volviendo a la pregunta de Felipe sobre el lugar de la educación, es tan inmensa y tan irreemplazable y es ni más ni menos que darle la mano a nuestras alumnas y alumnos, sin importar la edad, la condición social, el credo religioso, lo que sea, y decirle, vamos a descubrir juntos que vos viniste a este mundo para hacerlo mejor. Y de paso ahí me vas a hacer mejor a mí, porque nosotros crecemos como docentes. ¿Mm? Perdón, Yo gracias, solamente Luisa. un comentario para agregar del tema de la ecología profunda, ¿no? Que por ahí va justo con lo que decía María Belisa, ¿no? Tener experiencia de Arne Ness, que dice, tener experiencias profundas te lleva a hacerte preguntas más profundas y te lleva a vincularte de una manera o comprometerte de una manera más profunda. Perdón, Alejo. No, yo un poco quería agradecer a dos personas que están presentes acá y que me parece que con el ejemplo hacen justamente la coherencia de lo que plantean, ¿no? Si yo hablé antes de que en el Santa María del Camino la gente se está organizando por sus problemáticas ambientales, el gran disparador fue el diagnóstico ambiental que Carla majestuosamente me transmitió. Y yo me fui de Santa María accidentado, discutiendo con mis alumnos adultos, que no querían hacer una huerta en la escuela porque los alumnos del secundario, muchos de ellos hijos de ellos, no iban a tener lugar para estar, y volví, y con la ayuda de Fernando, que en esa época era director general de nuestra escuela, me encontré con una huerta que implementé incluso en el curso, ¿no? O sea, volví a algo que supuestamente no lo íbamos a poder hacer para no perjudicar a los alumnos, que esos mismos alumnos terminaron haciendo una huerta aparte preciosa y que ahora la volvieron a recuperar. Entonces, me parece que es principalmente eso, agradecerles que sigan estando, que nos sigan dando herramientas, que nos sigan ayudando, y uno empieza acá y se sentirse realmente menos solo. Así que gracias, que yo siempre digo, es algo que no estamos muy acostumbrados a la docencia hacer, y se me dio la oportunidad de tener estas dos personas maravillosas. Quería agradecerles. Gracias a vos, Alejo, fue un lujo tenerte en el aula todo ese año y también Alejo es de esos que vuelven y nos cuentan para qué les sirvió y eso es el mejor regalo que te puede dar la docencia, así que gracias, dobles. Bueno, habíamos asumido un compromiso de terminar a las 7 porque entendemos que hay Carla tiene otra reunión. Pero bueno, creo que fue un muy lindo cierre, mucho corazón y muy sentido. Creo que nos quedamos con un poquito de ganas de más, porque se puso buena la conversación. Así que por ahí, Cuando Carla, quieran, te ya comprometemos saben dónde encontrarme, cuando quieran, sí. para volver a este espacio, porque creo que vivimos la punta del iceberg acá. Hay mucho para hablar, son temáticas que estas no pasan, sino que cada vez están más entre nosotros, así que no faltará ocasión para volver a invitarte, para seguir charlando. Ojalá que podamos llegar a esta misma profundidad que creo que es la que nos deja como este sabor dulce del momento compartido. Bueno, gracias Carla, gracias a todas, a todos los que participaron, nos acompañaron. Y bueno, los mantendremos al tanto para la próxima reunión, para el próximo conversatorio, que seguramente será dentro de un mes, algo así. No sé si alguien quiere decir. Ahí preguntaron si quedaba grabado. Sí. Se sigue el conversatorio, sí, exactamente. Queda en el canal de YouTube de la UCI. Y perdón, Marian, que tenías una pregunta, sé que te habías levantado la mano ahí, pero bueno, si querés puedes mandarla por hay 2 minutos más, sí. Pero ahí Carla tiene que hacer un chivo, me parece que.
Ah, No, no ¿no? iba a hacer un chivo, no, no, puse la página web por si quieren, me estoy olvidando de algo, Felipe, pues ya sabes que me No, puede... no, no, no. No, quiero agradecerles de nuevo, me encantó esto del sabor dulce que dice Fernando, ¿no? El sabor dulce del reencuentro con caras amigas y nombres amigos, y también del encuentro con quienes no conocí y tengo la oportunidad de ahora compartir este espacio. Espero que nos sigamos encontrando en otras actividades, así que gracias. Gracias. Chao, gracias. bueno, a ver si hasta la próxima. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau, chau, buenas tardes. Gracias por Chau, compartir. gracias, buenas tardes. Ustedes, chau, Buenas chau. tardes. Gracias.